retomamos esta conversación en nuestra edición de esta semana, Aymara Lorenzo en su punto, con el diputado por el Estado Bolívar, Américo de Gracia. En el segmento anterior, diputado, le había dejado planteada dos preguntas. ¿Quién tiene en sus manos el beneficio de la explotación de estas minas que pues la semana pasada fueron señaladas como objeto de un proceso de desarticulación por parte del fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab? Y la otra era por qué el ministro de Defensa insiste en negar la presencia de grupos irregulares colombianos en Venezuela, llamándolos paramilitares. Bueno, voy a comenzar por lo último con una sola frase. El gobierno niega la presencia y los invisibiliza porque son sus socios, son sus aliados. Y para repetir una frase del general Mantilla en el fuerte Tarabay de Tumeremo, nosotros no podemos exponer al escarnio público a nuestros aliados. Eso lo dijo el general Mantilla. ¿Cuándo lo dijo? A propósito de la masacre de Bochinche, cuando se dirigió a todas las autoridades que estaban presentes dentro del fuerte Tarabay, diciendo que aquí hay una sola versión, no hay guerrilla, es un enfrentamiento de bandas. Eso, no estoy hablando de lo ocurrido este domingo, estoy hablando de lo ocurrido el 16, finales de octubre de este mismo año, cuando murieron 8 mineros venezolanos, entre ellos 2 damas y 6 caballeros, que fueron interceptados por el ELN, supuestamente buscando a uno de los pranes que ahí coopera. Y la primera pregunta, o sea, esto porque son socios y no los quieren develar, y además a eso se debe el objeto de la amenaza a nosotros, porque les hemos ido desmontando justamente toda la operación criminal que se oculta detrás del arco minero del Orinoco. Y en consecuencia, la operación que allí está, han pretendido cambiar los pranes que fueron sembrados por ellos, fueron armados por ellos, y de eso hay 2 informes, el informe Curvelo y el informe Lezama, uno del SEBIN y el otro del Ejército. Hoy ambos, uno está en el exilio y el otro está preso en el SEBIN, de cómo llegaban las armas a los pranes, quién colocaba los pranes en cada una de las minas como archipiélagos, para qué los colocaban para administrar el oro, para que ellos se... El ELN ahorita en el municipio de Sifonte, para que los televidentes entiendan una organización criminal tan compleja, funge como una suerte de agentes de retención. O sea, hay un minero que se beneficia, por supuesto, en menor grado, pero se beneficia porque extrae. Vamos a poner un ejemplo práctico para que la gente lo entienda, no es lo que ocurre en cifra. 1 kilo de oro, bueno, tiene que dejarle el 10%, o sea, 100 gramos se lo tienes que dejar al ELN para que ellos lo administren directamente. Y el otro 90%, vale decir, los otros 900 gramos, tiene que vendérselo al ELN también, pero al precio que el ELN le fije. O sea, es un combo completo. Si por alguna razón ese minero se come la luz roja, como dicen en su argot, y es que oculta una parte para no la reporta, bueno, eso... ahí viene la ejecución. Es decir, que el oro que está exportando el Estado venezolano, o el oro que está vendiendo a Turquía, el Estado venezolano, para precisar los términos, pasa por las manos del ELN primero. ¿El ELN le entrega el oro al gobierno? Es correcto. Entonces, el tercer eslabón, después del minero, el ELN, el tercer eslabón es el enchufado. En este caso, Gustavo González López, Antonio Benavides Torres, y así pues. Por cierto, antes de que continúe, ¿usted sabe dónde está el general Gustavo González López? De acuerdo a nuestras fuentes, que de lo que hemos estado investigando a propósito de lo que ocurrió tanto en el SEBIN como en La Vanguardia, debe estar en República Dominicana. O sea, es lo que nos han dicho la gente que de alguna manera le ha estado haciendo seguimiento a este tema. No obstante, hay luego un tercer eslabón o un cuarto eslabón. Es que eso llega a manos del gobierno. El gobierno es el ministerio de Minas o, en su defecto, el Banco Central. Y de ahí lo exportan a... en todas esas cadenas van habiendo, o sea, se van beneficiando. Y por eso nosotros no podemos dejar de mencionar a un eslabón que hasta ahora no lo habíamos mencionado, que es el gobierno de La Habana, Cuba, que también se beneficia porque el eje principal de actuación
de resguardo, de protección, está en La Habana con el comandante el primer comandante del ELN que vive en La Habana, Cuba. Y vive como un rey, por supuesto. ¿Qué es quién? Ahorita no recuerdo, creo que es Valdés o no recuerdo. Mentiría si le digo de memoria el nombre, lo podemos ubicar perfectamente. Ustedes se meten en Google y hay 200.000 entrevistas todas hechas en La Habana. Y por supuesto, el último eslabón es Turquía. Y en ese de Turquía es donde el Departamento del Tesoro norteamericano está poniendo hoy su vista, sus ojos, para desarticular todo este crimen organizado que gira en torno al oros de sangre. Ojo, aquí habría espacio para hablar largo rato de muchas de estas aristas que deja este tema en el camino. Ojo, este tema de cómo se administra el oro es distinto a cómo se administra el diamante y es diferente a cómo se administra el coltán, porque el oro es tiene un mercado mucho más popular, vamos a decir así, mucho más abierto. Si a ti yo te vendo una piedra de coltán, tú no sabrás qué hacer con eso. ¿Quiénes están detrás del coltán en el estado? En el caso del coltán, venezolano, concretamente está una empresa llamada Group Marketing. Y esa empresa, por supuesto, es un mascarón de proa de Nicolás Maduro Guerra, mejor conocido como Nicolásito, que es el que opera la parte que tiene que ver con el coltán. Quisiera volver de nuevo a situarnos en el mapa del Estado Bolívar sobre la base de estas denuncias que usted viene haciendo de la convivencia de grupos irregulares. Ahora, dentro del Estado Bolívar, ¿cómo está repartido el territorio de estos grupos irregulares? Porque no solamente estaría el ELN operando allí. Sí. Bueno, fíjate, algunos manifiestan que está la FARC. A mí no me consta, no tengo conocimiento, no tengo testimonio como sí tengo de los otros casos. Y tengo testimonio también del Hezbollah, y de manera concreta lo hemos dicho, en el municipio Angostura, cuya capital es Ciudad Piar, y cuya mina es de oro y de diamante y se llama La Rosita, y funciona en el lago de Guri. Significa que esto estaría afectando de manera directa a la hidroeléctrica de Guri. Y ahí hay hasta mezquitas musulmanas, o sea, que están enclavadas a 2 horas de distancia de Ciudad Piar. Eso es un hecho novedoso para nosotros. Digo, no solamente novedoso, sino insólito, porque obviamente no tenemos esa cultura religiosa. O sea, pero existe libertad de culto en Venezuela. No, pero yo no estoy cuestionando la libertad de culto, ojo, ni estoy cuestionando la religión per se. Todo lo contrario, bienvenido de la religión que sea. El asunto está en que esa mina es operada por Tarek Al-Aizami y se llama La Rosita y está ubicada. Esa radiografía que nosotros tenemos y tenemos hasta exposición de 46 láminas de cómo están ubicadas cada una de estas en el mapa geográfico nuestro, es lo que justamente tiene incómodo al régimen. Los que nos nutren son justamente las víctimas, los familiares de las víctimas, los mineros de la zona y sobremanera las etnias indígenas que están siendo en este momento desplazadas y atacadas por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué contacto tiene con los efectivos militares? Porque lo que ocurre el domingo en el estado Amazonas se conoce es precisamente porque son efectivos militares los que inicialmente difunden la información, resultado de esta operación, que por cierto hay que destacar que es una operación que se viene desarrollando desde hace 6 meses y en la que además participan unidades tácticas multidisciplinarias. No solamente está el Ejército y la Guardia Nacional, también está el CICPC. Fíjate, mi versión de esto es que eso obedece a conflictos de intereses internos, pero que también quiero darle una visión positiva a ese tema, que no todo está perdido entonces dentro de las Fuerzas Armadas, que sí hay dentro de las Fuerzas Armadas, quizás no sea Padrino López, sí hay elementos, o mejor dicho, ciudadanos, oficiales, para hablarlos en términos militares, dentro de las Fuerzas Armadas que no están de acuerdo con este tipo de operaciones, de entregar la soberanía nacional y de que
grupos como terroristas como el ELN o como la FARC o como el Hezbollah operen dentro de nuestro territorio con la impunidad y con la licencia con que lo hacen. De hecho, ayer decía pues los diputados de la Asamblea Nacional en pleno hemiciclo cómo la comisión de diputados presidida por William Dávila fue a parar al Esequibo y se encontró alcabalas montadas del ELN. Ahora, eso lo saben los diputados, eso lo saben los ciudadanos, eso lo saben los indígenas, eso lo saben los comerciantes y no lo sabe las Fuerzas Armadas. Por supuesto que lo saben. Y ahí hay una pugna de intereses entonces que obviamente desarrollaron ese episodio trágico de lo ocurrido en Puerto Ayacucho, pero también pone en evidencia como signo positivo de que no todas las Fuerzas Armadas están involucradas en este tipo de operaciones de hacerse los locos, y creo que el principal personaje dentro de las Fuerzas Armadas que tiene una papa caliente dentro de sus manos, y a eso se debe su timidez para tratar un tema tan espinoso como ese, es justamente el ministro Padrino López. Máximo cuando también mostráramos ayer en el hemiciclo de la Asamblea Nacional cómo se refería Hugo Chávez en vida, presentando su memoria y cuenta dentro de ese mismo hemiciclo en el pasado, al ELN y a la FARC como aliados de la revolución bolivariana. O sea, no lo estoy diciendo yo, como dicen los abogados, yo no soy abogado, a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, es el propio Chávez quien le está diciendo a las Fuerzas Armadas de la República que el ELN y la FARC son parte del proyecto bolivariano revolucionario. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional? Primero, hacer lo que estamos haciendo. Yo creo que advertir, alertar, informar a la opinión pública nacional e internacional lo que está ocurriendo dentro de nuestro país. Este informe y estas informaciones nosotros las hemos ido detallando en cada uno de los cuerpos diplomáticos. No es que lo vamos a hacer, no, es que ya lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo, como tú dices al principio del programa. Esta dinámica se desarrolla a diario y ha venido evolucionando, o mejor dicho, evolucionando es una palabra muy decente, involucionando hacia lo que hoy lamentablemente tenemos. Y hemos puesto como ejemplo, eso es como si el Estado venezolano contratara a Al Qaeda para combatir el terrorismo dentro de nuestro territorio. O sea, es peor el remedio que la enfermedad. ¿Pretende el gobierno salir de los planes para acabar con los archipiélagos y darle a una sola empresa entre comillas, como es el ELN, la administración de las minas y acabar con los planes? O sea, eso, a mi juicio, es peor el remedio que la enfermedad, porque esa debería ser una tarea innata de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano y vale decir de el Ministerio de la Defensa. Vamos a hacer una pausa y retornamos con los minutos finales de esta conversación con el diputado de la causa R en el Estado Bolívar, Américo de Gracia. Ya volvemos.